Por ahí dicen que cuando la muerte viene, siempre te planta una sonrisa. Que lo menos que podemos hacer es regresarle el mismo gesto. Hay quienes la adoran, hay quienes la celebran, hay quienes le temen, y hay quien, solamente conozco una sola persona, la venció al tercer día. Solo la persona que conoce su destino eterno es aquella que le puede regresar la sonrisa a la muerte. Déjame contarte un poquito acerca del plan de salvación para todos nosotros. En un principio, cuando Dios creó todo, Él lo creó todo perfecto. De hecho, Él mismo dice que todo lo que Él iba creando, Él decía que era bueno, todo era perfecto, todo era adecuado para el ser humano. Desgraciadamente por el pecado, es que todo se descompuso. En los planes originales de Dios no había como tal la maldad, pero sin duda por el pecado de uno solo, como lo fue el pecado de Adán, es que el pecado entró en todo el mundo y todos fuimos infectados como un virus tan letal como el que estamos viviendo hoy en día, y se pasó de generación a generación. Es por eso que Dios instituyó una ley en el universo. Así como hay ley de la física, hay leyes de la química, hay leyes universales que sobrepasan nuestro mundo. Y la ley es que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es decir, que si no corría sangre de un ser inocente, el perdón de los pecados no podría ser posible. Es por eso que en el tiempo de Moisés se instituyó lo que fue el sacrificio. Es decir, los israelitas sacrificaban un cordero completamente perfecto para que éste fuera quien sustituyera a aquel que había pecado, aquella persona que había pecado. Los sacrificios eran demasiados en aquel entonces, todos se ofrecían por pecados de las personas. Mas Dios desde mucho antes ya había prometido a un Salvador, a un Redentor. Desde el huerto del Edén, Dios prometió a Adán y Eva que vendría alguien a salvarlos y a redimirlos de sus pecados y que esto sería para siempre. Es por eso que el Señor Jesús vino y al Señor Jesús se le conoce como el Cordero de Dios. Él fue quien al final tomó nuestro lugar. Él hizo la parte que le correspondía al Cordero y derramó su sangre por cada uno de nosotros. El pecado de nosotros fue perdonado por una persona que dio su vida por todos nosotros. Él sin duda, él era perfecto, Él era sin mancha, Él era puro completamente. Pero Él se dio por cada uno de nosotros. Su sacrificio fue tan perfecto que al final Él dijo: consumado es. En pocas palabras, terminado es, hecho está. Ya no hacía falta nada más que nosotros pudiéramos hacer para agregarle al sacrificio de Cristo. Su sacrificio fue tan perfecto que no solamente cubrió los pecados pasados, sino los pecados presentes y los pecados futuros. Sin duda, Él cubrió con su sangre todo el pecado de todo el universo durante todas las eras y durante todos los tiempos. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra es sencilla y dice: todo aquel que en Él cree. Esto no depende de lo que tú hagas o dejes de hacer. Esto no depende de nada de religión. Esto solamente depende de un sacrificio, de aquel sacrificio que Jesús hizo por todos nosotros. Por cuanto Jesús resucitó y venció la muerte, es que hoy yo puedo descansar y tengo la confianza certera que el día en que yo parta de esta tierra, sé exactamente que voy a ir con Él. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11 dice que a los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos que lo recibieron, les dio potestad de ser hijos de Dios. Es decir, que no solamente por mi fe en creer que Jesús dio su vida por mí y que eso fue suficiente,
no solamente me he ganado el cielo, sino que también sé exactamente que soy hijo de Dios, y eso es una enorme responsabilidad y una enorme identidad. Eso es mi identidad y ese es mi destino y ese es mi propósito ahora. Jesús llevó en sí todo el castigo del mundo, todo el pecado del mundo. Él solamente es el único que nos puede redimir, que nos puede salvar. La palabra dice que no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos más que Él. No hay nadie más que nos pueda llevar al cielo si no es a través de Él, si no es a través de la fe que depositamos en Jesús. Llámale la religión que tú quieras llamarle, ninguna sola de ellas te va a poder salvar. Solamente Jesús. Es necesario que entiendas que el precio de tu pecado fue pagado por aquella sangre que se derramó en la cruz. Esto no tiene que ver nada con obras. Esto no tiene que ver con qué religión tú seas. Esto no tiene que ver qué tan buena persona tú seas. Esto tiene que ver con un sacrificio. Esto tiene que ver con el hecho de que Jesús murió por ti.